La esfinge siempre preguntó lo mismo y seguimos sin responderle necesariamente bien. Bueno, hace miles de años en la antigua Grecia había un monstruo que custodiaba la entrada de la ciudad de Tebas. Se llamaba la esfinge, tenía cuerpo de león, alas de águila y rostro de mujer. Y a todo viajero que intentaba entrar a la ciudad le hacía la misma pregunta, una sola pregunta. Quien no le respondía correctamente moría. La pregunta era esta: ¿qué criatura camina en cuatro patas por la mañana, en dos al mediodía y en tres por la noche? Ningún viajero había podido responderla, hasta que llegó Edipo. Edipo respondió sin dudar: el ser humano, que de niño gatea en cuatro patas, de adulto camina en dos y de viejo se apoya en un bastón. La esfinge, según el mito, no soportó ser vencida, se lanzó al vacío y Tebas quedó libre. Edipo respondió bien la pregunta, pero hay algo que dice el mito que, bueno, en realidad podríamos hacer alguna pregunta el día de hoy. ¿Qué pasa con los que no caminan en dos patas al mediodía? ¿Qué pasa con los que necesitan tres desde el principio y no solo al final? ¿Qué pasa con los que se mueven diferente, piensan diferente y necesitan diferente? La efigie preguntaba por el ser humano, pero la respuesta de Edipo describió solo una versión de él y durante siglos ese fue suficiente para entrar a la ciudad. Para los demás, la puerta siguió cerrada. Y bueno, la idea de eso es también el ir ahondando el día de hoy, de la inclusión, sino como una pregunta más urgente que tenemos pendiente. No es un favor, no es caridad, no es tolerancia. Cuando la mayoría escucha la palabra inclusión, piensa en algo específico: persona en discapacidad, en rampa, señalética en braille, intérprete de señas. Piensa en política pública, cuotas, en un programa especial, y en realidad todo eso importa, pero si la inclusión empieza y termina ahí, ya en realidad no hay ningún punto. La inclusión no es hacer lugar para los que sobran, como dice esta canción de los prisioneros. Creo que es de los prisioneros, de los bunkers, no me acuerdo. Que en realidad yo no escucho esa música. Es reconocer que el diseño original excluyó a alguien y corregirlo. La diferencia es enorme. Cuando decís hacemos un lugar, estamos diciendo que el diseño original era correcto y que estás siendo generoso al abrirle una excepción a quien no encaja. Cuando dices o decís el diseño original falló, estás diciendo algo completamente distinto, que el problema nunca estuvo en la persona que no encajaba, estuvo en el molde o estaba en el molde. Y eso es bastante diferente, porque si el problema es la persona, la solución es adaptarla. Si el problema es el molde, la solución es cambiarlo. Y la inclusión real no adapta a personas, transforma los mismos sistemas. La exclusión no siempre tiene el mismo rostro. La exclusión tiene muchas formas, no todas son visibles, y más obvia que la exclusión física. El edificio sin rampa, la escuela sin intérprete, el trabajo sin adaptaciones, la persona que no puede entrar literalmente porque el espacio no fue pensado para él o para ella. Pero hay exclusiones que no se ven tan fácil. La exclusión simbólica: el niño crece sin ver a nadie que se parezca a él en los libros o en la televisión, en los referentes que lo muestran. ¿Qué has hablado esto, por ejemplo, de las modelos XL o este caso quizás de las personas mucho más afrodescendientes, que no es como el típico modelo común de determinado tipo de grupo? La persona que habla un idioma diferente y recibe todos los servicios en uno solo. El trabajador que viene de un contexto socioeconómico distinto y no conoce los códigos no escritos del lugar donde trabaja y nadie lo impuso, pero tampoco fueron incluidos. La exclusión también por omisión, que es quizás la más silenciosa de todas. No hay cartel que diga vos no podés sentar, simplemente nadie pensó en vos cuando se diseñó esto. Y una ausencia de pensamiento tiene consecuencias tan reales como cualquier barrera física. La exclusión por omisión dice: existís, pero no lo suficiente como para que alguien se haya preguntado qué necesitas. Y eso escuchado y ese silencio durante años deja una marca. No es solo un problema moral, es un problema de todos. Hay un argumento para la inclusión que apela a la justicia y es válido. Cada persona merece las mismas oportunidades. Punto. Pero hay otro argumento que no apela a la moral, apela a la inteligencia. Cuando excluimos a alguien, perdemos lo que esa persona tenía para dar. El estudiante con dislexia, que el sistema educativo abandonó a los 10 años y que tiene una capacidad espacial extraordinaria que nunca fue desarrollada. El profesional con discapacidad motriz que no accedió a un empleo formal y cuya perspectiva habría cambiado el producto
que la empresa estuvo años sin poder mejorar, la persona migrante que habla 3 idiomas, conoce 3 culturas, resuelve problemas de manera que nadie en el equipo había considerado y a quien nadie contrató porque tenía acento. ¿Mm? Cada exclusión es también una pérdida de talento, de perspectiva, de soluciones que el sistema necesitaba y no supo encontrar porque buscó siempre en el mismo lugar, una pérdida para la sociedad. Los sistemas homogéneos son cómodos, pero son frágiles. Porque cuando aparece un problema nuevo, todos piensan igual y nadie tiene la perspectiva diferente que lo resuelve. Y la diversidad no es decoración, es resiliencia, es la capacidad de un sistema para sobrevivir lo que no anticipó. Y bueno, hay dos palabras que se usan como si fueran sinónimos y no lo son, que uno es integración y el otro es inclusión. La integración dice, vos podés estar acá si te adaptás a lo que ya existe. La inclusión, lo que ya existe se va a adaptar para que vos puedas estar acá. Bien diferente. La diferencia parece sutil y en realidad no lo es. La integración pone la carga en la persona que llega, aprende el idioma, adapta los códigos, funciona como los demás y si no puedes el problema sos vos. La inclusión pone la responsabilidad en el sistema. O bien la integración te ve como tú te acoplas como algo, pero ya hay una diferencia porque se te integra a lo que ya está. En cambio, en la inclusión tú eres en un sistema que ya tú puedes desarrollarte como parte, porque tú estás incluido. Tú estás considerado desde un inicio, en el otro tú estás integrado, es como que yo ponga en esto llego, pongo una pelota y después pongo otra pelota y pongo otra pelota, pero están las pelotas por separadas dentro de un sistema. En cambio, la inclusión ya es como tal. ¿Qué necesita cambiar acá para que esta persona pueda participar plenamente? ¿Qué estamos dando por sentado que no debería darse por sentado? ¿Quién diseñó esto y a quién dejó fuera sin darse cuenta? La integración tolera la diferencia. La inclusión la reconoce como valor, como un valor. Y esa distinción tiene consecuencias concretas en la escuela, en el trabajo y en la salud y en cualquier sistema que pretenda servir a todas las personas, no solo a las que encajan en el molde original. La inclusión real no se decreta. No alcanza con una ley, no alcanza con una política, no alcanza con una jornada de sensibilización al año. La inclusión se construye en decisiones pequeñas, cotidianas y en algunos casos hasta invisibles. Empieza con preguntar, antes de diseñar cualquier cosa, un aula, una oficina, un servicio, un producto, preguntar a quiénes estamos dejando afuera sin darnos cuenta. ¿Quién no está en esta sala y por qué? ¿Qué damos por sentado que no debería darse por sentado? Sigue sin escuchar. No hablar por las personas excluidas, escucharlas. Porque las soluciones más inteligentes para los problemas de la exclusión casi siempre tienen o vienen de quienes la viven, no quienes las observan desde afuera. Y se sostiene con incomodidad porque cambiar un sistema no funciona para algunos para que funcione para todos. Incomoda a quienes el sistema original favorecía. Por eso se mantiene. Y esa incomodidad es parte del proceso y no es una señal de que algo está mal, es una señal de que algo está cambiando. La inclusión no es cómoda, es necesaria. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Porque eso es parte de la evolución de la humanidad. Porque no puede ser que, mira, progresan, yo qué sé, 100 y 100.000 millones fueron. Eso genera odio, eso genera rabia, eso genera resentimiento, eso genera tristeza, eso genera angustia, eso genera diferencia. Hay que saber cómo trabajar eso. Volvamos a la esfinge. La pregunta era, ¿qué criatura camina en 4 patas por la mañana, en 2 al mediodía y en 3 por la noche? Edipo respondió, el ser humano, y tuvo razón, pero una versión del ser humano. Pero la esfinge nunca preguntó por el ser humano que nace sin la capacidad de caminar. Nunca preguntó por el que piensa diferente, por el que siente diferente, por el que llegó de otro lugar y no conoce los códigos de la ciudad, por el que no encaja en ninguna de las 3 etapas que describió Edipo. La esfinge hizo una pregunta y la respuesta correcta era solo una. Eso es exactamente lo que es un sistema excluyente. Define una sola versión correcta del humano y todo lo que no encaja en esa versión queda fuera. La inclusión empieza cuando alguien tiene el coraje de hacerle otra pregunta a la esfinge. No. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sino, ¿por qué hay una sola respuesta correcta? Esa pregunta no destruye el mito, lo completa, porque lo humano no es una sola cosa. Nunca lo fue y los dos sistemas no actúan como si lo fuera. Tarde o temprano se quedan solos. Incluir no es un favor, no es que usted sea buena persona.
Es la condición para que todos sobrevivamos. Si esto te hizo pensar en alguien que conoces, que está fuera de algún sistema, en la escuela, en el trabajo, en la salud, en cualquier lugar, pregúntate qué podés hacer vos desde donde estás. No el gran gesto, la pregunta pequeña que nadie hizo todavía. ¿Qué necesita esta persona para poder estar acá? Compártelo con alguien que diseñe cosas, espacios, servicios, equipos. Habla con gente que tenga otras personas a su cargo. Porque la inclusión empieza antes de que el problema aparezca, empieza en el diseño. Y el diseño lo hacen personas. Personas que pueden elegir preguntar antes de excluir. Y bueno, en Chile lo típico que se habla siempre ahí, comento yo, que es la Teletón. Y en realidad, quizás porque no se le ve como tanto el valor financiero a corto plazo, que nadie le da como valor, o de alguna forma los estados también no saben cómo rentabilizarlo de alguna manera. Porque si hubiera inclusión, tampoco habrían cárceles, tampoco habrían delincuentes. De los que están en las cárceles, porque los otros de cuello y corbata que dicen o que se habla están en distintos lugares. Entonces, y tienen que ver, porque ¿le gustaría vivir en un mundo sin delincuencia? ¿Le gustaría vivir en un mundo sin cárceles? ¿Le gustaría vivir en un mundo donde quizás el sistema no tenga por qué desechar a determinado tipo de ser humano? Hay gente que en verdad no tiene caso, yo creo que un pirómano no hay nada que hacer. Y determinadas cosas en relación a lo que es la perversión y temas bastante más graves, tampoco sé si se puede hacer algo ahí. Pero yo hablo de un piromano patológico, porque hay gente que puede quizás tener una cuestión de prender un fósforo al día, una fogata, no sé, y la tiene, y la mira, la mira, la mira, hasta los animalitos ven el fuego. Pero otra cosa es prenderle fuego a un edificio, otra cosa es prenderle fuego a un país, otra cosa es prenderle fuego a una ciudad. No es lo mismo. Y otra cosa es querer extinguir una civilización. Por ende, ¿tú crees que eso no podría evitar que haya en estos sistemas quizás de eh, no sé cómo se le puede llamar, que son palabras como tan horrorosas, pero igual la reinserción social no sería necesaria si hubiera inclusión, porque ya serían parte. La marginalización de personas tampoco sucedería porque ya serían parte. Y en realidad no se trata de hablar de un mundo de Bill y Pap, pero ¿por qué en países del primer mundo eso es más normal y en otro tipo de culturas eso no es normal? Porque en algunas culturas, por ejemplo, ya en el caso de Chile, la cultura mapuche, de que ellos dicen de que no es, el bosque no le pertenece al humano, el humano le pertenece al bosque. Ellos también incluyen al aspecto natural. Entonces, hay que ir tan lejos de Chile para poder ver algo así. Los incas también tenían otro sistema. Y podemos seguir. Pero bueno, usted sabe, se supone.